Bueno, buenos días por los que acaban de conectar. El devocional de hoy es de alquilar balcón como todos. Se llama el remordimiento radical. Y vamos a ver en la historia de uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12, cómo terminó mal. Que nos va a ayudar a reflexionar muchísimo y a pensar qué tipo de arrepentimiento es el que tenemos. Y si estamos realmente siguiendo a Jesucristo, a nuestro Señor, por las motivaciones correctas. Juanito, ¿nos lees el devocional? Sí, señor. Remordimiento radical. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas, y se fue y se ahorcó. Mateo 27, 3, 5. ¿Qué le sucedió a Judas después que traicionó a Jesús? Cambió de parecer. Nos ayuda la traducción de la NBLA de esta frase: sintió remordimiento. El corazón de Judas fue alterado, al parecer al instante, y con él también su perspectiva. Ese Judas que vemos en Getsemaní al frente de una procesión de hombres armados para arrestar a Jesús con animosidad desvergonzada, no es el Judas que vemos aquí. Ahora pues, horas después, ante los principales sacerdotes y los ancianos, su corazón endurecido fue reemplazado por un espíritu de remordimiento que tomó control de su alma. Considera por un momento la experiencia de Judas y tómala como un recordatorio de que el pecado siempre ofrece una falsa esperanza. Los momentos antes de pecar a menudo se sienten totalmente diferentes a los que le siguen. Es el mismo cambio dramático que Adán y Eva sintieron en el huerto de Edén tras su desobediencia. Todo lo que conocían en ese momento antes de comer el fruto, todo lo que anticiparon en ese acto de rebelión se convirtió en polvo en su boca. Génesis 3, 6 al 8. De la misma manera, todo lo que parecía tan atractivo a Judas al entregar a Jesús a sus enemigos rápidamente se convirtió en nada a sus ojos. Cuando pecamos, todas las influencias cautivadoras y embriagantes, todo lo que nos llevó a rebelarnos, pasan en un momento. Lo que brillaba resulta ser un fiasco. Solo queda la realidad, el pecado contra un Dios santo y amoroso. Ante este remordimiento radical, tenemos una lección: arrepentirnos y reconciliarnos con Dios, o entrar en desesperación y condenarnos a nosotros mismos. Trágicamente, Judas escogió lo segundo. Su culpa fue tan grande que seguramente cualquier rostro que veía lo acusaba. Todo sonido que escuchaba lo traspasaba y cada reverberación de su alma lo condenaba. Él intentó evitar su culpa regresando a los principales sacerdotes. No obstante, quitar de sobre sus hombros esa bolsa de monedas no fue suficiente para eliminar el peso de su corazón. Sintiéndose aislado y más allá de toda esperanza, sufrió una muerte terrible. Tal vez hoy también te estés sintiendo abatido por tu pecado. Quizás has buscado arreglar las cosas por tus propios medios, pero el peso te sigue aplastando. Si es así, debes saber esto: la historia de Judas no tiene que ser la tuya. Puedes volver a Cristo. Él ofrece libertad y perdón, un yugo fácil y una carga ligera. Mateo 11, 28, 30. Para eso murió Cristo, para redimir a traidores, pecadores como Judas. El ejemplo de Judas es un recordatorio para nosotros la próxima vez que el pecado nos llame. ¿Qué pecados son particularmente tentadores para ti en este momento? Recuerda, la manera como los ves antes no es como te sientes después. Para momentos de tentación hay ayuda y para momentos de culpa hay esperanza. El perdón de Dios está esperando nuestros remordimientos y nuestro arrepentimiento. Todo lo que debes hacer es volver a Dios, a Él. Salmo 51. Gracias, Juanito.
Bueno, mis amados, más que se han acabado de conectar, buenos días para cada uno de ustedes. El devocional de hoy, como decíamos, está aquí al balcón. ¿Por qué? Porque es una lucha que tenemos todos los días. Todos los días vemos expuestos al pecado, todos estamos expuestos a la tentación. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos aquí cómo el enemigo devoró a uno de los discípulos cercanos de Jesús, caminó con Jesús 3 años. Algunos pastores dicen, y en muchas predicaciones escuchamos que dentro de las iglesias hay muchos Judas. Y ese autoengaño de un falso arrepentimiento, una falsa devoción a Dios, nos lleva al final, como dice Mateo 7:21 al 23, a que el Señor Jesucristo te diga que somos hacedores de maldad, que realmente nuestra vida no fue en relación con respecto al Señor Jesucristo, sino con respecto a la religión. Cuando vemos a los discípulos inicialmente, vemos que muchos de ellos pensaban, la gran mayoría y todos, pienso yo, pensaban de que Jesús venía a instaurar el reino de los cielos ya y que iba a gobernar. Eso motivaba muchísimo a los que lo seguían, pero Judas realmente no comprendió, tenía un corazón endurecido por el pecado y su final fue fatal. Entonces, quiero leerles algo que encontré del pastor Arcis Sproul, que es muy importante y lo tengamos en cuenta. Dice, mientras vivamos en este mundo caído, siempre vemos cosas con apariencia de sabiduría, apariencia de piedad, apariencia de buenas obras, apariencia de santidad, que son falsas, pero que querrán parecer como verdaderas. Satanás no necesariamente aprisiona a los hombres en pecados groseros. Él puede engañarlos con imitaciones de la verdad. Así, entre estas imitaciones de la verdad está el falso arrepentimiento. Entonces, nos corresponde Mateo 27:3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué final tan triste, ¿no? Qué final tan triste para un hombre que estuvo caminando con Jesús. Qué final tan triste para un hombre que tuvo el privilegio de ver al Señor Jesucristo obrando en la vida de todos aquellos que se acercaban a Él. Vio señales, milagros, prodigios. Y aún así, entrega a su Señor. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras qué es el verdadero arrepentimiento y la seriedad del pecado. Porque es que el pecado es serio, mis amados hermanos. Estamos viviendo un tiempo donde el pecado se volvió tan normal. Entonces se volvió tan normal arrepentirte. Y te vas a dar cuenta que cuando tu arrepentimiento es tan normal, no es arrepentimiento, sino un remordimiento. Y tenemos que pensar, si tú te arrepientes de un pecado, porque sigues y sigues y sigues dando vueltas en el mismo pecado años y años, y no solo uno, varios pecados. La pregunta es, ¿qué está pasando en mi vida? Porque esto nos vaya a reflexionar realmente cuánto es que tú crees que Dios es santo. Porque si tú no tienes en cuenta de que servimos a un Dios que es santo, 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 y la santidad de Dios para ti no es nada, entonces pecar para ti también es cosa ligera. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, es que tenemos tendencia a engañarnos a nosotros mismos. No sé si ustedes recuerdan el salmista Rey David que decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que nosotros los enmascaramos con una falsa devoción y creemos que estamos alineados con Dios en nuestra propia justicia. Y hoy nos invita el Señor a que reflexionemos y meditemos qué tipo de relación tengo con Dios, falsa o verdadera. Tenemos la tendencia a engañar a nosotros mismos. Gálatas 6:7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás segando? ¿Qué estás sembrando? Todos nosotros somos conscientes de lo que estamos sembrando en nuestra vida. Todos. Absolutamente todos somos conscientes de lo que estamos sembrando en nuestra vida. Y es por eso que el Evangelio es reflexivo, le hemos enseñado aquí, que el Evangelio nos lleva a ver qué tipo de creyentes somos. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o acaso no conocéis al Señor. Necesitamos examinarnos qué tipo de cristianos somos. Si somos hijos de Dios, si comportamos y vivimos anhelando, persiguiendo la santidad, mortificando el pecado, que Dios sea el primer lugar en mi vida o es algo más. Porque para Judas, el Señor Jesucristo era algo más para conseguir sus metas, dinero. Porque si ustedes ven la historia de Judas, Judas robaba. No le importaba sino los diezmos y el dinero que entraba al ministerio de Jesús. Y él quería ser de pronto un ministro de Hacienda en el reino del Señor Jesucristo, porque amaba el dinero. Él no amaba a Jesús. Él se amaba a sí mismo, por eso tomó la decisión de entregar a su Señor. Cristo no era su deleite, Cristo no era su mayor tesoro, era algo para conseguir algo. Es decir, era un medio para conseguir algo. ¿Cristo para ti es eso? ¿Un medio para conseguir algo? ¿Para conseguir situación, una sanidad o algo? Vuelvo y reitero, ¿por qué sigues a Jesús? Judas no seguía a Jesús por la motivación correcta. Entonces, Judas siguió al Señor por las motivaciones equivocadas y su final fue la muerte. Como nos dice el devocional, el pecado siempre ofrece placeres momentáneos y falsas esperanzas. Judas pensó que el Señor se libraría de estos momentos, como en otros momentos lo hizo. Mire que es impactante esto que Judas veía como el Señor Jesucristo, como su hora no había llegado, varias veces trataron de apresarlo, trataron de matarlo, incluso en la misma Nazaret, cuando llega a predicar donde él nació, trataron de despeñarlo. Incluso hasta sus mismos hermanos les decían, si tú eres el Hijo de Dios, pues muéstrate públicamente. Entonces, él pensó que lo que él hizo no iba a tener unas consecuencias graves. Hermano, eso es lo que nos vende el enemigo. El enemigo te ofrece el pecado como algo tan apetitoso, tan agradable. Disfrútalo. Algún día escuché un pastor que decía que el pecado es como las tarjetas de crédito. Disfruta hoy y paga mañana. El paga es alto. La paga el pecado es muerte. Y si no tienes, o sea, si ese pecado no tiene en este lado de la eternidad un juicio, lo tendrá en la venidera. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Absolutamente todos. Y nosotros como creyentes nos presentamos ante el tribunal de Cristo. Y el Señor nos pasará, o sea, no se va a juzgar nuestra salvación, pero sí las coronas. ¿Qué hiciste con lo que Dios te entregó? ¿Cómo fue tu vida? ¿Fue conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo administraste tus finanzas, tiempo, ministerio? ¿Amaste la iglesia? ¿Te comprometiste con el cuerpo de Cristo? Porque cuando te comprometes con el cuerpo de Cristo, te comprometes con Cristo. Somos seguidores de Jesús. No somos seguidores del dinero, ni la riqueza, ni la fama, porque entonces tú no estás siguiendo a Cristo. Entonces, el pecado ofrece falsas esperanzas. Siempre lo hace. Él seduce, que eso fue lo que hizo con Eva. Sedujo a Eva, lo sedujo. Y mire tan impactante esto. Judas pensaba que la iba a sacar bien. Es decir, entrego a Jesús, me dan la platica, las 30 monedas de plata. A Jesús, Jesús se liberta y quedó con plata. El pecado te muestra un escenario completamente diferente a la realidad. Solo el alcance del pecado y sus consecuencias las sabe Dios. Ningún hombre puede medirlas y manejarlas, pues el pecado en sí mismo tiene su tarifa, muerte. Hermanos, ustedes se imaginan, y quiero hacer esta pregunta hoy, si David, el hecho de mirar a Betsabé, si él hubiera podido mirar al futuro y ver que esa mirada que hizo a Betsabé terminaría una tragedia tan grande familiar,
donde Absalón, donde un hermano, un medio hermano viola a su media hermana, donde el medio hermano Absalón mata al hermano, donde el hijo de David, que es Absalón, lo persigue para matarlo y le quita su reino. El juicio de Dios sobre David dice, y la espada no se levantará de tu casa. Mis amados, tengamos en cuenta que nuestros pecados alcanzan nuestra familia, alcanzan nuestros hijos, alcanzan nuestro matrimonio, alcanza a quienes amamos. Hay que tomarlo en serio, muy, muy en serio, porque Dios lo tomó tan en serio que ejecutó a su propio hijo. Es serio, ¿eso es lo que sí? Es muy serio. No juguemos con el pecado, no juguemos con él, no lo acariciemos, no lo toleremos, repudiémoslo como Dios lo repudia. No lo saludemos de lejos. Esos viejos pecados, como algún día nos enseñaba, nos explicaba nuestra hermanita Jenny cuando hablábamos acerca del pecado, de la tentación. Miramos al pasado y anhelamos cosas de allá. Hermano, no anheles nada del pasado, no anheles nada de este mundo, porque el que ama este mundo no ama al Señor. Debemos amar las personas, predicar el Evangelio, pero no amar este sistema, ni desear, ni anhelar y convertir este mundo como nuestro más grande tesoro y preciado anhelo de conseguir. En Génesis 3 4 al 6, y esto fue lo que le pasó a Adán y Eva. Mire, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, hermano, no les faltaba nada. Caminaban con Dios, tenían todo. Imagínense, Dios mismo plantó el huerto, fue Dios mismo que nos puso en un lugar que Él mismo hizo para que ellos se deleitaran. Y estando allí, llega el enemigo y la seduce. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, os celo con celo santo y me temo que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, como le pasó a Eva. Fue seducida, el pecado te seduce. El pecado te ofrece un placer momentáneo, te ofrece obtener las cosas ya aquí y ahora, como nos gusta ahora. Estamos en la sociedad de la comida rápida. Quiero las cosas ya. Y a veces nos pasa eso, pecamos porque queremos tener las cosas legales de una manera ilegal, violentando el tiempo de Dios, fuera la voluntad de Dios. Y somos muy propensos a eso, mis hermanos, porque vivimos una naturaleza caída. El pecado mora en nosotros y todos los días estamos expuestos a ellos, pero si tú no mortificas el pecado te va a mortificar a ti. Si tú no tomas en serio el pecado, hermano, tienes problemas, porque tienes que tomarlo muy en serio y ser vigilante todos los días. Ten cuidado de ti mismo. Pablo se lo reitera a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Se lo reitera a los pastores en Mileto, ten cuidado de ti mismo. Sé vigilante, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, pero estamos en un campo de batalla. Dice que estamos en una guerra, la guerra más tenaz que está viviendo el universo, y nosotros andamos por ahí en chanclas y con un cepillo de dientes en la mano. Yo no creo que un soldado esté en el campo de batalla así de esa manera, desprevenido. Tenemos que reflexionar mucho en esto. Demasiado hay que reflexionar. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando ella escuchó eso, seréis como Dios. En ese mismo instante dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió y así comió ella. Hasta aquí todo iba bien. ¿Qué dijeron ellos? La sacamos del estadio. Somos como Dios, independientes de Dios. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Hacemos lo que queramos. Pero ¿qué pasó? Cuando comieron de la fruta, se vieron desnudos y sintieron vergüenza y miedo cuando escucharon la voz de Dios y trataron de esconderse. Así vive el mundo hoy escondido de Dios. Se esconde en su religión, se esconde en el dinero, en la pornografía, en los vicios, en todos, porque están adorando eso que hay en su corazón, que es su ídolo. Y tratan, así como Judas, de retribuir, de devolver algo supuestamente a Dios con buenas obras, con obras de caridad, reemos un mercado, ayudamos a fulanito. Tratan de hacer eso, de acallar su conciencia. Hay mucha gente que va a la iglesia a callar su conciencia, como enseña nuestro hermano Luis el domingo.
El que peca reza empata. Entonces, pequé toda la semana, viví una vida perdida, pero el domingo a la iglesia. Le pedí perdón al Señor y ya estoy listo. Y sigamos pecando. Esa no es la vida del creyente. Esa no es la vida del creyente. La vida del creyente es de santificación. La vida del creyente es de santificación, que es la acción de apartarnos del pecado. Y eso lo hacemos en conjunto con el Espíritu Santo y el bendito Evangelio. Porque eso no lo hacemos nosotros mismos. No lo hacemos nosotros mismos. Aquí están Eva, Adán y Eva, escondiéndose de Dios. Ahora veremos a Judas, uno de los muchos ejemplos de un arrepentimiento que era solo remordimiento, que no lo llevó a la salvación, sino a la perdición. Debemos tener claro que la convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento es dada por Dios. El arrepentimiento no es de hombres, el remordimiento sí, pero el verdadero arrepentimiento es dado por Dios. Mira lo que dice las Escrituras, Juan 16, 8 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, mire que el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Bendito sea el Señor que nos concedió el don del arrepentimiento. Bendito sea el Señor que nos abrió los ojos a un mundo espiritual y poder ver la realidad en que nosotros vivíamos. Pero te hago una pregunta. ¿Se volvió para ti cosa ligera al arrepentirte? ¿Dueles, lloras por el pecado que cometes contra Dios? ¿Realmente se compunge tu corazón cuando pecas contra Dios y contra tu prójimo? ¿O te estás endureciendo y es normal pedir perdón? Es normal pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y no haces nada para enmendarlo. Porque si tu arrepentimiento no está acompañado de restauración, no es nada. No es nada. Solamente es un remordimiento. Y voy a tomar dos términos que son muy importantes que tengamos en cuenta. Arrepentimiento. Mire cómo lo define el pastor R.C. Sproul. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de comportamiento. Podemos decir que metanoia significa cambio de ideas, de afectos, de convicciones, de compromiso interior enraizados en el temor a Dios. Es la tristeza por la ofensa cometida contra Dios, que va acompañada por una fe en Jesucristo. Resulta en una conversión externa del pecado hacia Dios y a su servicio en todas las áreas de su vida. Mis hermanos, si cuando tú pides perdón, realmente, mira lo que dice, cambio de manera de pensar acerca de lo que tú estás haciendo, pero sobre todo acerca contra quién está atentando ese pecado. Es contra Dios. Mire, tenemos que tener en cuenta, hermano, cuando usted compara el pecado con el pecado de otros, siempre va a sentirse mejor que los demás. Y con derecho a juzgar y con derecho a no perdonar. Porque es que él me hizo, él me la debía. Pero cuando sabes y entiendes que la Biblia dice que el pecado atenta primero contra Dios, ¿no ustedes recuerdan el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado atenta primero contra Dios porque es un Dios santo, santo, santo. Por eso es tan serio. Y el gran problema que tenemos es que comparamos el pecado con los demás, no con la santidad de Dios. Y tenemos que tener en cuenta esto, mis amados hermanos, porque el final de muchos quizás sea el de Judas. Dios permita que ninguno que esté aquí tenga ese tipo de, no de arrepentimiento, sino de remordimiento, y siga jugando con el pecado y viviendo en la oscuridad, pensando que está en la luz, pensando que está en la luz. El arrepentimiento implica un cambio radical, un giro, es volvernos a Dios. Es lo que decían los profetas, volveos a Dios, volveos al pacto, vuélvanse al Señor. Si tú te arrepientes, tiene que darle la espalda al pecado. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Pero si tú confiesas el pecado y sigues en él, ¿cómo vas a alcanzar misericordia? ¿Cómo vas a ser perdonado por el Señor? El arrepentimiento constituye una actitud, una acción que debe ser repetida a lo largo de la vida cristiana. ¿Continuaremos pecando? Sí, claro que sí.
porque de una naturaleza pecaminosa, pero todos los días vamos a menguar, todos los días vamos a menguar. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros. Él está haciendo una buena obra en ti. Ahora vamos a encontrar una palabra tremenda. Contrición. Dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón que contrito y humillado. ¿Dónde encontramos eso? Salmo 51, 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Contrición. ¿Qué es contrición? Es un término utilizado para describir el verdadero arrepentimiento. Es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino, incluye un profundo dolor por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa franca y plenamente su pecado sin ningún intento de justificarse o disculparse. ¿Escucharon eso? Sin ningún intento de justificarse. A veces llegamos a Dios pidiéndole perdón, pero nos justificamos. Sí, Dios, pero es que ella, es que él. No, eso no vale. Eso no vale. Vamos a ver ahorita el arrepentimiento de un hombre que se llama David, que cometió un pecado aterrador contra Dios. Y cuando usted ve a David confesando su pecado después de ser confrontado, no le echa la culpa a Betsabé por bañarse desnuda. Contra ti solo he pecado. Te estás justificando cuando le pides perdón a Dios. ¿Qué hay en tu corazón? Porque es que Dios conoce tu corazón, mi hermano. Dios sabe cuando tú vas a pedirle perdón, qué hay en tu corazón. Si realmente hay un genuino arrepentimiento, si realmente lloras por tu pecado, si gimes, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. O solamente vas, Señor, te pido perdón y ya, como si nada. ¿Cómo te sentirías tú si pecan contra ti, si te lastiman y solamente, te pido perdón y sigues indiferente? No hay nada, no hay nada allí, absolutamente nada. Otra palabra clave, como existe la palabra contrición, un corazón contrito, humillado, un profundo dolor por lo que hemos hecho contra Dios, un cambio radical, es ir a restaurar. Está la palabra atricción. Es el término remordimiento, que es el que se usa cuando estamos leyendo el Judas. Dice, esa palabra en griego es metatemeloia. Los teólogos distinguen dos tipos de arrepentimiento. El primero es llamado atricción. La atricción es un arrepentimiento falso. Comprende el remordimiento causado por el temor al castigo o a la pérdida de una bendición. Muchos por el remordimiento van y confiesan el pecado, pero lo siguen amando, como para callar las aguas, para bajar la temperatura, pero lo voy a hacer mejor. Voy a ocultarlo mejor porque me han descubierto. Por miedo a perder una bendición, van y se confiesan, voy a arreglar esta situación porque voy a perder esto. No, aquí se trata es de Dios, no de ti. Aquí se trata es de Dios, no de ti. Y tenemos que tener en cuenta porque Él es y para Él es la gloria. Hay que tenerlo en mente, mis amados hermanos, y no tenemos que recordárnoslo todos los días. Solo es el dolor o la vergüenza de ser descubierto cometiendo el pecado. Este tipo de dolor o de remordimiento solo lleva a la depresión, lástima propia y la falta de esperanza. Este fue el arrepentimiento también que tuvo Caín. Caín nunca tuvo tristeza, que es según Dios. Caín nunca tuvo arrepentimiento hacia la salvación. Solamente sintió tristeza por el mismo Caín dijo, grande es mi castigo para ser soportado. Mire, no pensó en la muerte de su hermano. Él pensó en lo que le venía a él y lo que estaba perdiendo. Sintió lástima por sí mismo. Fue todo lo que sintió solamente. Tristeza del mundo. Ahorita más adelante vamos a dar cuenta qué quiere decir esto, la tristeza que ofrece el mundo y la tristeza que ofrece Dios en su arrepentimiento. En Hebreos capítulo 12, versículo 16, no sé si ustedes recuerdan a Esaú, el hermano de Jacob. Dice así, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire, esto es impactante. Viene con hambre. La primogenitura es lo más deseado por un hermano en la casa. El hermano mayor tenía la autoridad espiritual, manejaba las finanzas de la casa, era el líder de la casa y lo cambió por un plato de lentejas, porque tengo hambre. Él dijo, tengo hambre, no me importa, mañana me voy a morir.
solamente es el aquí y el ahora, entrégamelo y te entrego mi progenitura. Eso fue lo que hizo este hombre. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermanos, va a llegar un día en que ese regalo del arrepentimiento, ese regalo de gracia, se va a acabar. La puerta se va a cerrar como Dios cerró la puerta del arca. Quizás no solamente hablemos del arca, hablemos de nuestra vida, somos como la niebla. No, yo me arrepiento cuando me voy a morir. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días. Todos los días estar a cuentas alineados con el Señor. Y estar alineado con Cristo por medio de su Espíritu Santo y entender que servimos a un Dios santo, santo, santo. Dice la Biblia, hermano, que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Tu vida está conforme a la fe del Señor Jesucristo? ¿Anhela las cosas de Cristo? ¿Amas las cosas de Dios o qué es lo que tú amas? Es lo que amamos nosotros todos los días. ¿En qué nos ocupamos? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Dios o tu propio Dios? Dinero, trabajo, fama, riquezas. Pero hoy es el día de examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura, porque Judas caminó con Jesús. Judas estuvo 3 años cerca al Maestro y aún así terminó mal. Quizás no sé cuánto tiempo tú llevas en la iglesia, cuánto vas a la iglesia, si sirves en la iglesia, no lo sé. Pero el hecho de que tú te sientes en una iglesia no te hace salvo. El hecho de que participes de la cena del Señor no te hace salvo. El hecho de que llegues 30, 40 años no te hace salvo. Te hace salvo es que estés siguiendo a Jesús por la motivación correcta. Amar su reino, ser como Él, hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Someterte a la justicia de Dios todos los días. Y sé que muchos de nosotros no lo hacemos. Pero damos gracias al Señor que nos predica en su evangelio y nos permite reaccionar. El evangelio tiene que reaccionar, tiene que despertarte, avivar el corazón hacia la obra del Señor. Porque el regalo más grande que Dios te dio fue el privilegio de poder servir en la obra del Señor, de poder ser luminar en el mundo, de poder testificar de un Dios santo en medio de una generación perversa. La única oportunidad que tiene el mundo es la iglesia, y la iglesia está acomodada, la iglesia está como Judas, persiguiendo las cosas no correctas y con un arrepentimiento falso, diciendo, Señor, me culpa, pero qué tan bueno que pasé. Este tipo de arrepentimiento también lo exhibió Esaú, lo hablamos ahora. Se lamentaba no por haber pecado, sino por haber perdido su primogenitura. La aflicción entonces es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno y de evitar el castigo. La contrición es un cambio, es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino, comprende un dolor profundo por haber ofendido a un Dios santo. La persona contrita confiesa su pecado de manera abierta y completa, como decías ahora, sin intentar buscar ser excusado o justificado. Es una resolución, es una determinación de abandonar el pecado. Cuando vemos el arrepentimiento de David y Saúl, ¿se acuerdan de David y Saúl? Dos tipos de arrepentimiento, dos tipos de reyes. David, ¿qué hizo? Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que sea, escucha esto, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para eso es lo que estoy diciendo. Este es mi pecado porque yo soy malo, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Decía David eso, no quites delante de mí tu Santo Espíritu. La orden de arrepentirse demanda un cambio definitivo de proceder. Tenía que pasar de reconocer una situación espiritual mala para entrar en un cambio radical de modo de obrar.
que nos acercara realmente a una verdadera relación vital con el Señor. No sé si ustedes recuerdan un texto en Segunda de Crónicas cuando dice el escritor de Crónicas, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, si mi pueblo se humillare, me reconocieran como Dios, levantaran manos al cielo, ten misericordia de mí, oh Dios santo, y se convirtieran de sus malos caminos, es decir, abandonaran su pecado, entonces yo los oiré del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento de David fue claro, preciso y conciso. Un Dios santo, he pecado contra ti, Señor. Solo contra ti he pecado. Ayúdame, cambia mi espíritu, renuévame. Pero ¿cuál fue el arrepentimiento de Saúl? En 1 Samuel dice, capítulo 15, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuélvete conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué pasó aquí? Samuel le dice a Saúl que lo espere para ir a la guerra. Resulta que Samuel se demora, el pueblo se está yendo. Saúl toma la decisión de ofrecer sacrificio por él mismo, como si fuera sacerdote, pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque él temía más al pueblo que a Dios. Y eso lo llevó a una tragedia, porque Saúl también se suicidó, como le pasó a Judas. Saúl se suicidó de ser el primer rey de Israel, terminar suicidándose y la muerte de toda su familia. En 1 Samuel 15, 30 al 31, otra vez vuelve a pecar y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Qué pasó aquí? Dios le da una orden, vaya, acabe con los amalecitas, perdona lo mejor del ganado, perdona la vida de Amalek. O sea, obedeció a Dios selectivamente. Y dice, he servido a tu Dios, he obedecido a tu Dios. Y lo hizo de una manera selectiva, a medias. Y dice, estoy bien, porque tengo para sacrificarle a Dios unos bueyes. Qué fuerte, ¿no? Y a él le preocupaba era su imagen, lo que pensaran los demás de él. Eso es atracción. Comienza el pecado para que acallar la conciencia tuya y la de otros. Hermanos, sin embargo, ese remordimiento que tiene Judas, que indica un dolor por su culpa, produce un acto de restitución. Pues tira las monedas, pero no provoca absolutamente una motivación de buscar a Jesús y pedirle perdón. No lo hizo. Pudo hacerlo y no lo hizo. En vez de hacer eso, fue y buscó a los sacerdotes y dijo, he pecado, o sea, he pecado. Él es inocente. Es sangre inocente. Estas monedas están manchadas de sangre inocente. Y ellos dijeron, a nosotros que no importa. Está maduro el corazón de los del Sanedrín. Están en la misma condición. Mire, es impactante esto en Mateo 26, 22 al 25, que Jesús le da la oportunidad de arrepentirse a este hombre, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Mire cómo estarían los discípulos, que todos decían, ¿será yo maestro? ¿Seré yo? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, entonces respondiendo Judas, él que le entregaba, dijo, Soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Qué tremendo, ¿no? Tuvo la oportunidad, lo está, Cristo lo está mostrando y no lo hace. Y yo creo que eso, lo digo yo, no lo dice la Biblia. Yo creo que eso martillaba en el corazón de Judas cuando entrega las monedas. Hay aquel hombre que entrega al Hijo del Hombre. ¿Qué dijo él? Prefiero antes suicidarme que caer en manos de un Dios airado. Pues en la eternidad lo iba a recibir.
Iba a recibir el pago de sus propios pecados. Hermanos, tenemos que tener en serio esto, bien. Hermanos, de verdad que tenemos que tomar en serio el pecado. No juguemos, hermano. No sé qué es lo que tú ves, no sé lo que tú haces, no sé cómo tú vives, pero si no es conforme al Evangelio, estás pecando contra el Dios vivo. Judas confiesa que pecó entregando sangre inocente. Su acto de traición pasa sobre su conciencia, pesa sobre su conciencia. De haberse arrepentido de verdad, se habría visto impulsado a buscar a Dios, no lo hizo. Buscó a los hombres para que lo perdonaran a los hombres. Busca primero a Dios para que pueda restaurar a los hombres con quien has pecado, o contra tu esposa, contra tus hijos. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Hermanos, el verdadero arrepentimiento es causado por Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 7:7 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso fue lo que le pareció a Judas. Tristeza del mundo, muerte. Hermanos, ¿en ti hay tristeza que has fallado contra Dios? ¿Hoy te sientes que has pecado contra Dios? Hoy es el día del arrepentimiento y la fe. Hoy es el día de volvernos a Dios y darle la espalda al pecado. El pecado es en realidad el peor de los amos que el hombre sirve. Te ofrece muchas cosas agradables, pero al final es camino de muerte. Es camino de muerte. Y con estos versículos termino. Hebreos 11:24 al 26. Mire lo que hizo Moisés, príncipe de Egipto. Iba a ser faraón. Tenía todo para tener el poder del mundo, para tener todo lo que él deseaba. Dice, por la fe Moisés, ¿por la fe en quién? En Dios y las promesas de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, escucha esto, los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Prefiere los vituperios de Cristo o los deseos de este mundo y la vanagloria de esta vida? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? ¿Los deleites del pecado? ¿Solamente estás mirando los pecados grandes, groseros? Como hablamos ayer con el pecado de la envidia, que se camufla, que se acomoda ahí. Esas pequeñas zorras que están haciendo estragos en tu vida y no haces nada. Dejas que sigan creciendo y creciendo. No, hermano, el pecado hay que cortarlo de una. Sentimientos, emociones pecaminosas, actitudes, palabras que no nombran el Señor. Pues hermano, vamos en arrepentimiento y fe y mortifiquemos el pecado. Esto que estamos haciendo hoy aquí es mortificar el pecado, mis amados. Madrugar, levantarnos temprano, escuchar la palabra del Señor, ser confrontados, ser exhortados, ser animados a servir a un Dios vivo. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Porque si tú estás muerto, Dios no es tu Dios. Si tú realmente te arrepientes de esa manera, con dolor y con tristeza, pues debes abandonar el pecado. No puedes seguir allí. Que el Señor nos ayude todos los días en esta buena batalla de la fe.